Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en este momento. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus espacios, a esos lugares que ustedes habitan y dejarnos que vayamos con estas reflexiones, con esta conversación sobre las virtudes que ha querido tener el Centro Ficulturas con todos los televidentes de Televid. Hemos estado hablando de distintas virtudes que nos permiten ser mejores personas dentro de la sociedad, convivir mejor. Cada una de ellas es muy importante, casi que uno podría decir, la de hoy es la estrella. Y créanme, la de hoy es la estrella, porque además tenemos una persona que para mí es muy estrella y lo llevo muy en mi corazón como invitado. La virtud de la que vamos a hablar es de la honestidad y nuestro invitado es Carlos Raúl Yepes. Carlos Raúl, bienvenido. Jenny, muchísimas gracias a ti y un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, algunos reconocerán y algunas a Carlos Raúl porque él fue presidente de Bancolombia. Y bueno, estuvo en muchos medios y en muchos escenarios liderando y protagonizando esos momentos. ¿Qué más le podemos contar de Carlos Raúl a nuestros televidentes? ¿Quién eres tú? Depende del plano donde uno lo diga, pero es muy fácil y corto. Y realmente pues soy un egresado del Colegio San Ignacio, de formación jesuítica toda la vida, lo llevo en el corazón. Abogado de la Bolivariana, especializado en Derecho de los Negocios de la Externado en Bogotá y tal vez lo último, magíster en Humanidades de EAFID. Trabajé toda la vida en estas empresas que quiero tanto, como Argos y Bancolombia. Soy una persona casada con 2 hijos y soy una persona absolutamente feliz. Los problemas míos han sido más las enfermedades físicas y soy una persona comprometida con todo aquello que nos enseñaron desde el colegio y es el otro, con las personas, con los demás. Y ahora, después de haberme retirado del banco, la mayoría de mi tiempo lo dedico a temas sociales, diferentes fundaciones. No cobro por lo que hago, soy feliz trabajando con las personas y tal vez, como se diría desde San José de Las Vegas o desde Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor es lo que a mí me mueve. Carlos Raúl, ¿cómo definimos la honestidad? ¿Cómo la podemos definir? Yo creo que entrar uno en definiciones es difícil porque además también puede entrar o en confusiones, pero yo creo que honestidad, honradez, integridad, ética, siempre tienen el mismo contenido. Y al final, sin llegar uno a elaboraciones muy académicas o filosóficas, yo creo que es una actitud frente a la vida, de tener un reconocimiento por los demás y sobre todo, tal vez lo más importante, esa sensación interna de actuar correctamente, de hacerlo bien, de sentirse uno bien con lo que hace, para uno, para los demás, en su entorno y por supuesto en su sociedad. ¿Se puede ser más o menos honesto o eso no tiene, así como no se puede estar más o menos embarazado, ¿cierto? No se puede ser más o menos honesto. Es exactamente lo mismo. Integridad, honestidad, honradez, o se es o no se es. Esto no admite términos medios y por eso los procesos de formación, bien sea desde el colegio, la universidad, la casa, las relaciones de uno con los amigos, pues van siempre impregnados de ir formando criterio. Al fin y al cabo, tal vez como lo digo yo, después de respirar, lo que más hacemos es decidir. Y las decisiones son un estado permanente de reflexión ética. Todo es ético. Y es ético, es íntegro, es honrado, es honesto, cuando uno es capaz de tener esa sensación de respetar a las personas y respetarse a uno mismo, a su entorno y a su sociedad. ¿Cómo impacta una sociedad que las personas que la integran sean honestas o no? Pues, Jenny, sinceramente para mí ha sido fundamental. Una sociedad que no tiene claros sus valores, sus conceptos de integridad y honestidad, es una sociedad que va a estar anclada al subdesarrollo. Es una sociedad donde las relaciones entre las personas van a estar siempre frágiles, porque de por medio no va a haber confianza, porque de por medio no va a haber respeto. Y como seres humanos no somos capaces de construir nada que no esté basado en el respeto, en la confianza y por supuesto en la integridad y en la honestidad. No se imagina el alcalde con los ciudadanos, el papá con los hijos, el jefe con el empleado, cuando de por medio no está impregnado
de esos valores, cualquiera que sea. O como en este programa, que es una exaltación, una conversación sobre virtudes. Eso es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que nos ayuda a decidir correctamente. Porque es que uno no toma las decisiones fáciles, sino muchas veces las más difíciles, pero son las que tienen que ser correctas. Carlos Raúl, tú protagonizaste hace unos años un evento, una situación que nos ilustra mucho ese tema de la honestidad, con un almacén de cadena. ¿Por qué no lo revivimos para compartírselo a las personas que nos están viendo en este momento a través de Televid? Bueno, me imagino que te refieres al caso de las neveras. Las famosas neveras. Las famosas neveras. Esa es una historia muy bonita, porque fue un planteamiento ético de integridad desde el mundo empresarial, donde por supuesto tiene que nacer la ética, donde se recoge la forma en que nosotros actuamos, nos comportamos. Y fue que un día llegué a mi oficina y me encontré con una funcionaria del banco que me decía que, y empezó la conversación así: doctor, hoy amanecí triste. Y esa carta que yo le escribí a todos los empleados a partir de esa conversación, yo la empecé así: hoy amanecí triste. El hecho fue muy sencillo, muy duro, porque una persona un viernes se para en su puesto de trabajo y le dice a sus compañeros: aprovechen, no sean bobos, que en la página del éxito están vendiendo unas neveras que son a 4 millones por 4.000, se les olvidó un cero. ¿Por 450.000? Por 400.000, un cero, y valía 4 millones. Y compraron muchísimas. A mí eso me dio muy duro. Sobre todo gente del banco, pues. Pues claro, personas, funcionarios nuestros. Y yo dije, la vida no puede ser eso, no puede ser la cultura del atajo, del avispado, de que a papaya partida y papaya comida. Esas colombianadas que se van volviendo cómicas, se van volviendo parte del lenguaje común, pero que tienen mucho de profundidad. Entonces a mí eso me preocupó y escribí una carta. Precisamente, como lo decíamos ahora, la honestidad y la integridad no es de matices, o se es o no se es, a toda hora, en toda parte y siempre. Entonces, después de escribir esa carta, le escribí otro. ¿Y qué les decías a los empleados en esa carta? Era una reflexión ética, donde más que un juicio de reproche, es más, yo nunca supe quiénes lo hicieron, simplemente les decía: piensen en que a ustedes les pasara. Piensen en esa persona que se equivocó, qué estará pasándole en su trabajo. A lo mejor puede que haya sido despedida. Y eso le decía yo a Gonzalo Restrepo en la carta que le envié. Le dije: Gonzalo, te ofrezco disculpas en nombre de toda esta organización, porque eso no nos representa. Esa no es la sociedad que queremos construir. Eso no podemos ser nosotros, que vamos, como decía ahora, por esos atajos, tratando de sacar provecho, pero un provecho indebido. Y fue una reflexión que sigue marcando, que sí supe que en algunas universidades la tienen como caso de estudio, porque creo que es valioso. Es casuístico, porque es que, como decía ahora, después de respirar, lo que más hacemos es decidir, y la vida nos está poniendo permanentemente a prueba sobre la forma en que la asumimos, en la manera en que decidimos, cómo nos comportamos. Y yo creo que todo lo que hacemos, desde un proceso de educación con los hijos, un proceso de formación en un colegio, en las relaciones con los amigos, todo va impregnado de esos valores o disvalores, porque la forma como nosotros nos comportemos es que nosotros decidimos y actuamos en sociedad. ¿Tú crees que estamos en una crisis de honestidad en la sociedad actual? Sí, creo eso. ¿Por qué? Y creo que es de las crisis más graves, porque nos acostumbramos, tal vez como lo decía Monseñor Ricardo Tobón en el pasado, a una cultura traqueta del dinero fácil, rápido y bastante. Y cuando esos son los objetivos, dejamos muchas cosas de lado. Se nos olvidan muchas cosas y somos capaces de pasar por encima de los demás. Tan fácil como que a uno se le prenden unas alarmas, como cuando alguien le dice: hágalo pero que nadie se dé cuenta. Eso ya de por sí es un buen tip para entender que algo anda mal, cuando usted tiene que hacer las cosas al escondido, sin que nadie se dé cuenta. Por lo menos ya se dieron cuenta dos: el que lo dijo y el que lo escuchó.
Entonces, por eso es tan importante la formación, el criterio, las relaciones, los procesos de toma de decisión, para uno en esos momentos ser capaz de decidir y decidir bien, de decidir lo correcto. ¿Cómo formamos a los hijos en esta virtud? Jenny, yo creería que no es tan difícil. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de virtudes y hablamos de ética o de integridad, lo dejamos en un plano académico, en un plano humanista, de profesores, de filósofos. Pero es que todas nuestras decisiones están impregnadas de virtudes o de valores. Y cuando no nos comportamos así, pues vemos las consecuencias de lo que pasa en la sociedad. Por eso cada vez menospreciamos más al otro, cada vez somos más egoístas, cada vez nos imaginamos menos que hacemos parte de una sociedad. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, es tan sencillo como que el papá contesta en la casa al hijo y le dice, dígale que no estoy. Eso puede pasar desapercibido, pero en ese momento el mentir es un atentado contra la integridad. Había una indígena Wayuu que en el pasado dijo algo que yo tuve oportunidad de exponer en un encuentro de magistrados, creo que eran los 200 años del Consejo de Estado, que les hacía esa pregunta a los magistrados. ¿Qué tal si en esta sociedad solo dijéramos la verdad? Nosotros somos una sociedad que nos acostumbramos a mentir y mentimos de todas las maneras posibles, desde lo que llamamos de una manera eufemista mentiritas piadosas hasta las más graves de la sociedad y se van volviendo un comportamiento cultural. Por ejemplo, las fake news. El solo hecho de yo enviar, retuitear, yo no estoy en redes sociales, pero retuitear, mandar mensajes equivocados, mensajes dañinos, mensajes que atentan contra la honra de las personas o porque me burlo, todo eso es un atentado contra la integridad. Es la forma en que nos comunicamos. ¿Cuál es el lenguaje que yo uso? ¿Cómo me refiero a las personas? ¿Cómo me refiero a mis amigos? ¿Cómo me refiero cuando escribo? ¿Cuántas veces podemos coger el celular de una persona y yo podérselo entregar como te lo podría entregar a ti y decir, lee lo que yo he escrito? Porque la mayoría de la gente estoy seguro que no pasaría la prueba de leer el celular de las cosas que se escribió en la mañana, de cómo se refirió a las personas, qué estaba diciendo. Entonces, esto es un sistema de expresión, el tono del lenguaje, de valores de ese lenguaje, de ese tono y de esa expresión, como el respeto, la confianza y sobre todo saber que es tan fácil hacer daño. Uno puede tener un florero muy valioso, pero si se le quiebra y así lo pegue, ese florero no va a valer lo mismo. Eso pasa con la honra de las personas. Por eso uno, el trato, el ser honrado no solamente no es no robar, el ser honesto, el ser honesto en las relaciones, el ser honesto en mi entorno, con las personas con las que yo vivo, convivo, con las que tengo tacto y contacto. Eso es una situación permanente. Por eso, vuelvo y repito, después de decidir, de respirar, lo que más hacemos es decidir. Por eso hay que decidir bien. Y la forma de decidir bien es traer sobre la mesa, en cada decisión, que pasa cada minuto, las cosas en las que nosotros creemos, los valores que nos han formado. Porque al final cada uno es fruto de sus decisiones, buenas o malas. Pero hoy somos el fruto de las decisiones pasadas. Carlos Raúl, alguien me decía, preparando este tema, decía, ¿por qué no hacen la reflexión? O sea, este mundo de las redes en los que se muestran unas vidas perfectas, unas vidas, unas situaciones pues sin ninguna tacha, físicamente, a nivel de comportamiento, y por detrás son personas que no tienen esas vidas tan honestas ni tan claras. Ahí también hay una falta de honestidad, como me presento yo ante la sociedad. ¿O tú qué opinas? La respuesta es sí, por supuesto que sí, porque es que yo le he tenido mucho miedo a las redes sociales. Las redes sociales son muy valiosas. Una vez me hacían una pregunta en la Feria del Libro en Bogotá, que yo qué opinaba de las redes sociales. Yo les decía, eso es como el mercurio. Si usted lo utiliza para la minería ilegal, eso es malo, es dañino con el medio ambiente, pero un termómetro no puede funcionar sin mercurio.
Luego la respuesta es, depende cómo se use. Entonces, pero de eso no somos muy conscientes, porque somos más emocionales que racionales. Yo vivo aterrado de la cantidad de cosas que me llegan, pero que no son verificadas, que no se alcanzan a imaginar el daño que se hace con solo, digamos, tener una identidad emocional, porque me parece, porque lo dijo bien, pero lo estoy reenviando, lo estoy reproduciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un llamado, porque todo lo que hagamos va impregnado de valores y virtudes. Las redes sociales tienen tanto de bueno como de malo. Además, las redes sociales han existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora son digitales. Claro. Pero antes eran la imprenta fue una red social. Los primeros hombres de la humanidad, cuando se comunicaban y decían que había un búfalo al lado del río por señas y le decían a los demás y se iban contando el cuento. Esos son redes sociales. Entonces yo creo que sí hay un llamado muy grande a que seamos capaces de reflejar en todas nuestras actuaciones esos valores. Y no depende de códigos, no depende de escritos. Yo puse la otra vez un ejemplo, me invitaron a una asamblea de la ANDI y ¿tú crees que yo iba a desaprovechar 3.500 empresarios en Cartagena? Y estábamos en un panel. Entonces les dije, vea, les voy a leer el código de ética que a mí más me gusta. El código de ética más valioso, mejor redactado, que hay que seguirlo permanentemente. Y lo leí 2 párrafos. Cuando terminé de leerlo, les dije, ¿ustedes saben de quién es este código de ética? De Odebrecht. Entonces la gente dijo, y le dije, simplemente lo leí para que vean que esto no es de códigos, ni es de papel, sino de comportamientos. ¿Cómo nos comportamos? Inclusive, ¿cómo me comporto conmigo a solas? En mi vida, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pienso? ¿Con quién me relaciono? Tu casa. Muchas veces me dicen, no, es que la paz, y creemos que es un problema del ELN y las FARC y en la calle y en el campo. Cuando no miramos hacia adentro, ¿qué está pasando en nuestras propias casas? De puertas para adentro. La pandemia fue horrible. Y en un programa que hicimos también en el Centro de Fe y Culturas hablamos de eso. Cuando dijimos, ¿qué pasó en las casas? Drogadicción, alcoholismo, no había internet, violencia familiar, sí, claro, acoso sexual, maltrato infantil. Entonces la paz es afuera. ¿Cómo vamos a construir paz afuera y no la construimos adentro? Pero entonces esos espacios son los que tenemos que cuidar y no los estamos cuidando. Y por eso los papás descuidan sus hijos. Sus hijos no tienen una buena relación con sus padres, no tienen una buena comunicación. Los colegios están siendo insuficientes. A mí me llama la atención muchísimas veces que he visto hasta cómo los papás demandan y entutelan a los colegios cuando retiran su hijo o no pasa el año cuando se ha descubierto que el muchachito era un ladrón en el colegio. Y se ganan las tutelas. Entonces nuestro sistema, los jueces, ¿qué están pensando? ¿Cómo nos comportamos en sociedad? Y ahí viene algo, Jenny, que me parece muy interesante, porque no solamente en mi casa y mi entorno, sino mi ciudad, mi cultura ciudadana. ¿Por qué funciona el metro de Medellín en la cultura metro? Porque hay una serie de valores que fueron transmitidos, que fueron respetados, que acordamos entre todos, porque un muchacho se puede manejar mal en su barrio, entendamos lo que sea por manejarse mal, y pasa ese torniquete, y es capaz de ceder el puesto, de no rayar el metro, de no tirar basura al piso, de bajar el volumen de la música, porque es que no es el metro de Medellín, es mi metro, es el sentido de pertenencia. Entonces cuando nosotros identificamos esos valores, identificamos esas virtudes, fíjate cómo funcionan las cosas. Entonces uno puede ser muy pesimista, porque las cosas no están funcionando, porque cada vez hay más corrupción. Hay más menosprecio por lo público, pero también tenemos que tratar de enviar un mensaje de esperanza, de que tenemos que ser capaces de cambiar, tenemos que ser capaces de recuperarnos y recuperar nuestros entornos y sobre todo recuperar nuestra ciudad. El mal ejemplo cunde muy fácil y el buen ejemplo pues ahí está, y muchas veces no hay que echar discursos ni escribir muchas cosas, y valdría la pena solo comportarse bien
e inclusive frente a los hijos, frente a los alumnos o frente a los ciudadanos. Un mal ejemplo es lo peor que puede pasar, como lo dice inclusive el padre Baena, tan amigo nuestro, cuando le preguntaban que quién era un líder. Líder es el que hace mejor a los demás. Y yo creo que todos tenemos esa posibilidad de hacer mejor a los demás, y especialmente cuando hablamos de virtudes y valores. Y hoy que estamos hablando de honestidad, de honradez, de ética y de integridad, tenemos que hacer que eso vuelva a florecer, porque esa es una matica que regamos todos los días. Y por eso es que no puede ser a veces sí y a veces no. Todos los días tenemos que ser íntegros, o por lo menos buscarlo. Y cuando no soy capaz de encontrarlo y me equivoqué, reconocerlo inmediatamente y desviar el camino hacia esa búsqueda de valores, que son los que realmente nos dan grandeza, nos dan entereza y nos hacen más dignos. Pues Carlos Raúl, qué grato conversar contigo y de este tema tan interesante. Pues ahí nos quedan todas estas reflexiones para todos nosotros. Predicar con el ejemplo. No se puede ser honesto, nos lo dice Carlos Raúl, en teoría, de palabras, sino con las acciones. Y procurar todos nosotros ser inflexibles con el cuidado de esta virtud, para que tengamos una mejor sociedad, unas mejores familias y por supuesto seamos mejores personas. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias, Carlos Raúl. A ti, Jenny. Compartir. Pues el otro fue